Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a mi clase de transferencia de masa 1. Mi nombre es Omar Móvil, profesor de esta clase. Y en el día de hoy vamos a comenzar a discutir los fundamentos del capítulo 3 llamado transferencia de masa a través de la interfaz. Para ponernos en contexto o para poner en contexto este nuevo tema, me gustaría empezar el capítulo 3 mostrándole a ustedes estas dos imágenes. Como vemos en el lado izquierdo, durante el capítulo 2 eh, estuvimos trabajando con ecuaciones para modelar el flujo de masa convectivo o la transferencia de masa convectiva, ¿verdad? Y vimos diferentes geometrías. Uno de los ejemplos clásicos que todos recordamos fue relacionado con la sublimación del UFC. Y si recordamos esa figura, veíamos que estudiábamos el flux o tratábamos de determinar el flux de UFC y desde la interfase del sólido que se estaba sublimando hasta lejos de la interfase, ¿verdad? Y además de eso consideramos una película estancada de gas. Es decir, que solo estudiábamos la transferencia de masa, en este caso en una sola fase, que era la fase gaseosa. No estudiábamos, por ejemplo, la difusión o la transferencia de masa del aire, por ejemplo, hacia la fase sólida del UF6. ¿Y cuál es el problema, verdad? Trabajar únicamente con problemas de transferencia de masa en donde, ¿verdad?, que ocurren únicamente en una sola fase, pues se alejan de la realidad. Como ingenieros químicos, nosotros nos vamos a ver enfrentados a tener que hacer cálculos de diseño, por ejemplo, de absorbedores, que es lo que vamos a cubrir después de este tema, o gas absorption, o también desorción, que sería el diseño de los strippers. Y básicamente el fenómeno de transferencia de masa es mucho más complejo. Para ponerles un ejemplo, vamos a mirar lo que ocurre cuando yo quiero, por ejemplo, limpiar o remover el amonia de una corriente de aire. Yo hago un contacto en una torre, ¿verdad? En un absorbedor, lo pongo en contacto con agua. Así que luego de alcanzar el equilibrio, permitirle al sistema alcanzar el equilibrio después de un tiempo, yo voy o vamos a poder, ¿verdad?, afirmar lo siguiente. No va a haber un flujo neto, o sea, no vamos a ver cambios en las concentraciones en el sistema, es decir, cambios en la concentración de amoníaco en la fase gaseosa y cambios de la concentración de amoníaco en la fase líquida porque se alcanzó el equilibrio, el potencial químico del amoníaco en ambas fases es el mismo, pero lo más importante es ver que hay transferencia de amoníaco, de amonia, no solamente, ¿verdad?, desde la fase gaseosa hasta la fase líquida, sino que también desde la fase líquida hacia la fase gaseosa. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica lo siguiente: el amoníaco tiene que, ¿verdad?, atravesar toda esta película de gas, el cual ejerce una resistencia porque las demás moléculas no van a permitir que el amoníaco pueda desplazarse libremente. Así que va a haber una resistencia en esta fase gaseosa a la transferencia de masa. Luego vemos una interfase en donde también va a haber una resistencia a la transferencia de masa, pero luego vamos a ver la teoría de la resistencia y este approach va a cambiar un poco. Y entonces, una vez él pasa la interfase, tiene que entonces ahora, ¿verdad?, bregar el amonia con todas las moléculas del líquido que le impiden su desplazamiento a través de esa fase. Es decir, que también vamos a tener una resistencia en la fase líquida. Pero entonces,
el problema es, ok, sí, nosotros ya hemos visto ecuaciones para calcular el flux de A, ¿verdad? Y esas ecuaciones usualmente tienen un gradiente de concentración que ocurre en solo una fase. Por ejemplo, si es YA1 menos YA2. Usted no tiene, por ejemplo, combinación de YA1 menos XA2. En este caso sería concentración de gas y concentración de líquido, si queremos ver el total, el todo, ¿verdad?, del fenómeno que está ocurriendo. Así que hoy lo que vamos a hacer es aprender a cómo bregar con esta situación cuando queremos estudiar la transferencia de masa que involucra más de una fase y además de eso la interfase. No es complicado la explicación. Al final de esto, entonces, vamos a resolver un problema en el siguiente video utilizando las ecuaciones que vamos a discutir. Entonces, dicho lo anterior, vamos a empezar, ¿verdad?, por considerar la siguiente torre de pared húmeda, que es una torre de absorción. Básicamente fluye, ¿verdad?, está, podemos decir así, tenemos una tubería cilíndrica que está hueca, ¿verdad?, entre comillas, porque el agua fluye a través de la pared de ese cilindro. Por eso se llaman de pared húmeda, porque la pared interna del cilindro está húmeda. Y prácticamente lo que ocurre es que cuando el aire entra por aquí y sigue subiendo, ¿verdad?, por la torre, el amoníaco pues se absorbe en el agua que cae por gravedad a través de la pared de la torre. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues si queremos mirar concentración del componente A, que en este caso es el amonio, versus distancia, o sea, la distancia, vamos a ponerlo aquí, lejos de la interfase y luego la fase líquida. Así que tenemos gas, interfase, líquido. ¿Saben? Así que si queremos ver ese análisis, podemos ver entonces, ¿verdad?, que obviamente a medida que nos vamos acercando a la interfase, la concentración de ese componente A en el gas va disminuyendo, ¿verdad? Lo cual vemos que cumple que siempre va a haber una transferencia de masa desde un punto de mayor concentración a un punto de menor concentración, y eso está ocurriendo efectivamente en la fase gaseosa. Luego vemos que en la interfase, ¿verdad?, vemos que hay un YAI y un YAI y un XAI. Prácticamente son las concentraciones o las fracciones del lado de la interfase, ¿verdad?, con el gas, que sería YAI, sería la fracción de amonio, y del otro lado la fracción de amonio en el líquido, aquí justo en la interfase. Además de eso, vemos que en la fase líquida también se cumple que vemos que hay transferencia de masa desde un punto de mayor concentración a un punto de menor concentración. ¿Eh? Obviamente, a medida que yo me alejo de la interfase, pues esa concentración de amonio en el líquido va a disminuir. Así que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos tanto los valores lejos de la interfase, que lo vamos a llamar el bulk, que es bien fácil poderlo determinar. Usted simplemente le toma una muestra al gas y puede analizar la muestra y determinar sus fracciones o su concentración. Igual con el líquido, puede tomar una muestra porque estamos lejos de la interfaz. El problema es, pregúntese, ¿verdad? Y me voy a adelantar un poco, ¿cómo usted calcularía? Imagínese, yo le digo, ok, ingeniero, vaya y tómele una muestra a la interfaz. Sobre todo aquí en esto. O sea, ¿cómo usted va a determinar dónde está la interfaz? Es imposible, ¿verdad? Así que vamos a tener que bregar matemáticamente para obviar el uso de esas concentraciones en la interfase que desde el punto de vista práctico son difíciles de determinar. Además de eso, si yo quiero mirar el total, o sea, el proceso como un todo, desde el gas ya hasta el líquido, entonces el driving force sería YAG menos XAL, lo cual involucraría fracciones en vapor y fracciones en líquido,
lo cual no existe, ¿verdad? Una ecuación como tal, o el driving force es YA1 menos YA2 o XA1 menos XA2, ya todo en fracciones en el líquido, todo en fracciones en el vapor, pero no una mezcla de ellos. Así que tenemos que bregar matemáticamente para, ¿verdad?, poder evitar esa limitación. Entonces, dicho lo anterior, vamos a primero definir la teoría de las dos resistencias. Mira, el mismo nombre nos está diciendo que son dos resistencias. ¿Y por qué la teoría de las dos resistencias? Pues lo vamos a entender. Esta teoría es bien antigua, la propuso Lewis y Whitman, en 1924. ¿Saben? Así que en Arroyo Pichuela, prácticamente lo que, ¿verdad?, la teoría de las dos resistencias dice es lo siguiente. Cuando ahorita veíamos, ¿verdad?, el proceso como un todo, veíamos una resistencia en la fase gaseosa, o sea, una resistencia, más otra resistencia en la interfase, más otra resistencia en la fase líquida. O sea, que serían tres resistencias. La pregunta es, entonces, ¿por qué se llama teoría de las dos resistencias? Y es sencillo, porque simplemente vamos a despreciar la resistencia que hay en la interfaz. Vamos a imaginarnos eso. Ahorita hablamos de resistencia como a las moléculas en el gas, que no son amonia, que chocan con el amoníaco para impedir que éste se mueva. Pues prácticamente, si yo digo que no hay resistencia en la interfase, pues yo me la imagino como hueca. O sea, no hay otras partículas que me impidan mover o que impidan que la amonia se mueva hacia la fase líquida. Eso lo que quiere decir es que yo puedo entonces considerar que estas fracciones XAI y YAI, ¿verdad?, que son las fracciones en la interfase, pues también puedo considerarlas como las fracciones de, ¿verdad?, equilibrio. Así que estos valores YAI y XAI van a estar sobre, si lo quiero dibujar sobre una curva, ¿verdad?, de líquido vapor en equilibrio, pues va a estar sobre esa curva. Así que por eso se llama teoría de las dos resistencias, porque solamente estoy considerando que hay resistencia en la fase gaseosa, resistencia en la fase líquida, y estoy ignorando o despreciando la resistencia en la interfaz. Por eso de las tres resistencias solo vamos a considerar dos, y de allí el nombre de teoría de las dos resistencias. Así que dicho lo anterior, vamos entonces a movernos al siguiente gráfico. ¿Está bien? Eso, o a la siguiente diapositiva. Vamos entonces a mirar, déjenme darle zoom aquí para que podamos observar mejor la gráfica que quiero explicarles, que es esta que ustedes ven aquí. Esto prácticamente, ¿verdad? Este dibujo que estamos viendo aquí prácticamente consiste aquí. Este dibujo prácticamente yo lo puedo extrapolar o llevarlo a la curva de equilibrio líquido-vapor. Esta curva de equilibrio líquido-vapor la vamos a discutir más a fondo cuando estemos resolviendo problemas de absorbedores, y vamos a ver que la curva es obtenida o se puede obtener utilizando la ley de Raoult o de Henry, que ya usted conoce y aprendió en termodinámica 2. ¿Está bien? Así que, listo. El YAG, que es la concentración lejos de la interfase que estamos llamando bulk, pues va a estar aquí, en el punto P, que está formado por YAG y XAL, que es la concentración en el bulk de amonia en el líquido. ¿Ven? En el bulk quiere decir que estamos lejos de la interfaz. ¿Cuál sería el punto M? El punto M entonces correspondería a las condiciones de equilibrio YAI y XAI. ¿Saben? Así que con esos dos puntos yo puedo unirlos y es prácticamente, ¿verdad?, la representación, que luego vamos a ver más adelante cómo esas líneas se pueden llamar las líneas de operación. Cómo esta línea recta con estos dos puntos representa prácticamente este fenómeno que está ocurriendo. ¿Ven? Así que, ¿qué podemos sacar de allí?
Pues ahorita vamos entonces a usar este gráfico, para poder obtener ecuaciones que estén o todos en términos de las X o todos en términos de las Y y así poder calcular un flux. ¿Está bien? Así que en este caso particular, si miramos, si yo estoy diciendo que no hay resistencia en la interfase, pues yo puedo decir que no hay acumulación a través de la interfase, ¿verdad? Yo puedo decir esto. Eso quiere decir que el rate de A, o sea, el flux de A que alcanza la interfase del gas es exactamente el flux de A que difunde hacia la fase líquida. De nuevo, el flux que alcanza o que llega a la interfase de amonía o del componente A que está moviendo desde el gas es exactamente igual al flux que difunde a la fase líquida, porque no hay acumulación. Así que dicho lo anterior, yo puedo expresar matemáticamente esta igualdad. Yo puedo decir que el flux, ¿verdad? En la fase gaseosa, obviamente, como es fase gaseosa, voy a usar un K sub Y, ¿está bien? De Y a G menos Y a I. ¿Por qué? Porque sería el punto 1, que es Y a G, hasta el punto 2, que es Y a I, porque estamos solamente, ¿verdad?, viendo el fenómeno localmente en la fase gaseosa. Y ese flux es igual. Entonces, si lo veo, ¿verdad?, localmente, pero ahora en la fase líquida, pues ese flux va a ser igual a K sub X, pero ahora multiplicado por el drift, porque es la diferencia de fracciones desde la interfase hasta lejos de la interfase, o sea, XAI menos XAL. Así que ya tenemos entonces la primera de las ecuaciones. Si yo despejo para que me quede K sub X entre K sub Y negativo. ¿Y de dónde sale el signo negativo? Si usted se da cuenta, yo aquí cambié, era XAI menos XAL, pues yo cambié, ¿verdad? El orden, puse XAL primero menos XAI y de allí es donde sale el signo negativo. Obviamente lo cambié para darle la misma forma a este, en donde la condición de equilibrio está de segundo, en la segunda posición. ¿Está bien? O sea, es menos la condición de equilibrio, menos la condición de equilibrio. Así que prácticamente tenemos entonces la pendiente, usted conoce, ¿verdad? Porque puede conseguir en la literatura, en el manual del ingeniero químico o en papers, se puede calcular o conseguir los valores, ¿verdad?, de las constantes de transferencia de masa, Kx y Ky, puede entonces determinar la pendiente. Además de eso, si usted toma una muestra lejos de la interfase del gas y del líquido, entonces tiene un punto y la pendiente, eso quiere decir que usted puede dibujar la línea recta, esta línea recta, porque conoce el punto pendiente. Y entonces, ¿verdad?, dibuja la curva de equilibrio que usted va a aprender a hacerla más adelante con la ley de Henry, pues donde se intersecta esa línea recta con la curva, pues esas son las condiciones de la interfase, el YAI y el XAI. ¿Está bien? O sea, que usted lo puede hacer gráficamente o analíticamente o matemáticamente resolviendo el sistema de 2×2. ¿De dónde se forma ese sistema de 2×2? Uno es la ecuación de esta línea, que usted la puede determinar porque conoce punto pendiente, y la ecuación de la curva de equilibrio si la tiene. Serían dos ecuaciones con dos incógnitas y de allí puede entonces determinar las condiciones de YAI y de XAI. ¿Ven? Así que ahí entonces tenemos ese asunto. Les mencioné ahorita, ¿verdad? Tenemos una limitación. Y es que, por ejemplo, si yo quiero calcular el flux utilizando si yo quiero calcular el flux usando únicamente los coeficientes locales, es decir, el KY minúscula,
o el Kx minúscula. Tengo una limitación y es cómo yo puedo conseguir ¿verdad? Si lo quiero calcular en base al gas o en base al líquido, ¿qué necesito? Necesito determinar el y ahí, el x ahí. Y eso, desde el punto de vista práctico, es difícil porque, como les decía ahorita, ¿cómo usted va a determinar esas composiciones? Vaya y tome una muestra en la interfase. Imagínense localizar la interfase. Es difícil. Así que, ¿cómo podemos evitar el uso, ¿verdad?, de las fracciones en la interfase para que el flux o la cantidad de material que ¿verdad?, se está transfiriendo? Pues para eso vamos entonces a definir los coeficientes globales. Y si usted se da cuenta, entonces va a aparecer ahora el KY mayúscula y el KX mayúscula. Y si usted se da cuenta, ahora el flux está todo en términos de Y, ya no hay combinaciones de Y y X, que es fracciones de gas y fracciones de líquido. Lo mismo pasa si usted quiere determinar el flux basado en el KX, en el coeficiente de transferencia líquido. Ahora tenemos un KX mayúscula, que es el global. ¿Ven? Global, abarca todo, abarca la difusión, la transferencia de masa, tanto en la fase gaseosa como en la fase líquida. Un todo el fenómeno completo. Y lo más importante es que usted se da cuenta que ahora ya no aparecen las condiciones de equilibrio, las fracciones de equilibrio que son difíciles de determinar. Igual aquí, como dije, ya no aparece el de ahí de equilibrio. Así que esa es la importancia de definir estos coeficientes globales que ahora se representan con la letra K mayúscula. ¿Está bien? Tanto para el gas como para el líquido. Pero ¿cómo llegamos allí? Pues es bien sencillo. Si nos podemos centrar en esta ecuación, entonces nosotros vamos a entender lo siguiente. Vamos a entender lo siguiente. En este caso, para el gas, ¿verdad? Yo sé que el flux es el coeficiente global, es decir, que estoy mirando todo el proceso global, pero ahora en términos de el gas, por eso solo son las fracciones Y. ¿Saben? Así que, ¿qué hago? Va desde Y a G, que está en términos, ¿verdad?, del gas, hasta X a L, como vimos en la gráfica cuando empezamos, hasta X a L. Pero yo no quiero mezclar, ¿verdad?, Y y X. Así que, ¿qué hago? En vez de colocar X a L, yo busco su análogo en equilibrio, que es Y a asterisco. Así que sería desde Y a G hasta Y a asterisco. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco desde Y a G hasta Y a asterisco? Y a G, ¿verdad?, hasta Y a asterisco sería este pedacito de aquí que representa Y a G ahí, que es la transferencia en el gas, más este pedacito que es Y ahí hasta X a L, ¿verdad? Porque esto es desde Y ahí hasta X a L. Y eso representa entonces la transferencia de masa en la fase líquida. Así que tenemos el total, pero ahora todo en términos de fracciones Y. ¿Está bien? Todo en fracciones Y. Miren lo que pasaba. Vamos a regresarnos desde Y a G hasta X a L. Todo el proceso. Pero en vez de escribir X a L, escribo su análogo en equilibrio. X a L, no escribo X a L, sino Y a asterisco. Mírenlo aquí. Y entonces ahora puedo sí, ¿verdad?, usar un coeficiente global en términos de el gas, porque usted se va a dar cuenta que en muchas de la literatura usted puede conseguir coeficientes globales y coeficientes locales. ¿Saben? Lo mismo pasa lo mismo sucede con esto, ¿verdad? Tenemos el global, pero en términos del líquido. Si me voy a leer de las X, el global sería todo esto de aquí. Así que sería desde X a L, por dicho, al revés, ¿verdad? Desde X
desde Y a G, estoy mirando el global otra vez, desde el Y a G, pero en vez de colocar Y a G, coloco su homólogo, que es el que estuviese en equilibrio X a asterisco con él. ¿Está bien? Entonces, en vez de colocar Y a G, escribo X a asterisco. ¿Hasta dónde? Hasta X a L, que sería este. Así que prácticamente tengo este tramo de aquí que representa la transferencia de masa en la fase gaseosa. Si lo extrapolo, me doy cuenta que efectivamente sí, es la transferencia en la fase gaseosa más la transferencia en la fase líquida, pero ahora todo en términos de fracciones de X, así que por eso definimos un coeficiente global en términos de las fracciones de X. Lo más lindo de todo esto es que usted se da cuenta que ahora usando coeficientes globales no necesitamos los benditos valores de fracciones en el equilibrio. ¿Está bien? Así que allí resolvimos el problema. Además de eso, ¿cómo, ¿cómo usted puede bregar con la curva de equilibrio? Pues, si se acuerdan, ¿verdad? Henry se puede escribir de la siguiente manera. Y es igual a M a I, y donde Y sería la fracción de vapor en equilibrio con la fracción X en el líquido. Y M es básicamente H sobre P. Recuerden, si yo escribo Y por P es igual a H por X, eso era Henry, ¿verdad? Del componente I. Si yo despejo Y ahí, es igual a H sobre P por X y H sobre P le llamo M. Así que allí, ¿verdad? Si usted puede conseguir el valor de M, entonces puede relacionar las condiciones en la interfase. Si necesita, si quiere calcular las fracciones de equilibrio si se la piden para un ejercicio matemático, pero usted sabe que no necesita si utiliza los coeficientes globales de transferencia de masa. ¿Está bien? Ahora vamos entonces a relacionar los coeficientes locales con los coeficientes globales. Y las demostraciones de esta ecuación que usted ve aquí y de esta otra ecuación que usted ve aquí, que relaciona el coeficiente global en términos del gas con los coeficientes locales, al igual que aquí, que relaciona el coeficiente global en términos de las fracciones líquido con los coeficientes locales, esas demostraciones van a estar en un file, si usted las quiere estudiar, van a estar en un file en Blackboard hoy. ¿Está bien? Por lo pronto, vamos entonces ¿verdad? A discutir la ecuación como tal sin llegar a una demostración, porque ya va a estar en Blackboard si usted la quiere revisar. En este caso, esta sería la relación. 1 sobre KY. ¿Y por qué 1 sobre KY? Porque sería la resistencia. ¿Está bien? La resistencia total. Acuérdense, K, el coeficiente, representa la transferencia. ¿Cuán rápida es la transferencia? Pues si usted invierte, ¿verdad? Esa transferencia pues se convertiría como una resistencia. Es más o menos lo que pasa con conductancia y resistencia. ¿Saben? Básicamente lo mismo. Así que la resistencia, la transferencia de masa en términos de los del coeficiente global, ¿verdad? Considerando la fase gaseosa, va a ser igual a 1 sobre KY, que sería la resistencia local en la fase gaseosa, multiplicado por M, que ya vimos que era H sobre P, utilizando la Henry, multiplicado por la resistencia, que sería 1 sobre KX, que sería la resistencia en la fase líquida. En términos de el líquido, pues si yo quiero mirar la resistencia global en términos de la
fracciones en la fase líquida va a ser igual a el inverso de M, que ya sabemos que viene de la ley de Henry, multiplicado por la resistencia en la fase gaseosa más la resistencia en la fase líquida. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a hacer el siguiente análisis. Así que si yo quiero, ¿verdad?, calcular o escribir la relación entre la resistencia total y la resistencia solo en la fase gaseosa, pues lo puedo escribir de la siguiente manera. Miren, la resistencia en la fase gaseosa sería el inverso del KY minúscula sobre la resistencia total, incluyendo ambas fases, pero en términos de los Y, pues sería 1 sobre KY mayúscula. Si yo quiero escribir el ratio entre la resistencia local en la fase líquida y la total, pero en términos del líquido, pues sería 1 sobre KX minúscula dividido entre 1 sobre KX mayúscula. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a suponer que, ¿verdad? Sabemos que M, si yo lo despejo de la ecuación de equilibrio que se supone que se debe cumplir, se deben cumplir dos condiciones, ¿verdad? Porque aquí de manera general sería Y A es igual a M por X A. Y en equilibrio, ¿verdad? El gas en equilibrio con el líquido, y esta sería la fracción del gas y esta sería la fracción del... Pero yo puedo escribirlo para dos condiciones. ¿Cuál es la primera? Pues a Y a G tiene su partner en equilibrio que es X A prima. Y puedo escribir otra. Y a asterisco tiene su partner en equilibrio que es X a L. Así que tengo esas dos ecuaciones allí. Vamos a suponer que yo de esta que usted observa aquí, despejo para M. Entonces, ¿qué pasa si el soluto A, que poníamos el ejemplo ahorita de la amonia, es bastante soluble en el líquido? Usted esperaría que si es bastante soluble en el líquido, XA es bien alto y dividir por un número bien alto daría un resultado bien bajo. Así que si es bien soluble, la fracción en el líquido va a ser alta, lo cual significa que M va a ser bien bajito. Así que si yo quiero hacer el análisis en la ecuación que acabé de explicar ahora, que es esta misma que veo acá, si M es bien pequeño, yo puedo despreciar ese término y decir que la resistencia total prácticamente está dada por la resistencia en la fase gaseosa. ¿Por qué no en la fase líquida? Porque estamos diciendo que consideremos que es bien soluble en el líquido. Si es soluble en el líquido, pues no va a haber resistencia en el líquido. La resistencia total prácticamente la va a poner la fase gaseosa. Ahora vamos a considerar lo contrario. Vamos a considerar que A es poco soluble. Es insoluble prácticamente en el líquido. Si es insoluble, esta fracción va a ser bien baja porque él no se quiere disolver en el líquido. Así que si es un número pequeño, M va a ser bien grande. Y si M es bien grande, mirando esta relación, ¿verdad?, en términos de los coeficientes, el coeficiente global en términos de la X, pues esta ecuación, si M es bien grande y está dividiendo aquí, dividir por un número bien grande, pues prácticamente nos daría un número despreciable con respecto a este término. Eso quiere decir que la resistencia total en términos de la fracción en el líquido prácticamente va a estar dada por la resistencia que pone el líquido, porque estamos diciendo que es bien insoluble en el líquido, pues la resistencia va a estar dada prácticamente por la resistencia en la fase líquida. ¿Está bien? Así que, dicho lo anterior, vamos a proceder en el siguiente video a practicar este ejemplo que ustedes ven aquí. Así que quiero agradecerles mucho su atención y nos vemos ya mismo para discutir este problema en donde vamos a usar las ecuaciones que acabamos de explicar. Muchísimas gracias por su atención.